Bienvenidos, mi nombre es Ruth Gómez y en esta cápsula formativa os voy a hablar de la suspensión del contrato regulada en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. La primera causa que vamos a encontrar de suspensión del contrato va a ser aquella que las partes decidan de mutuo acuerdo, bien sea porque estén consignadas válidamente en el contrato o porque durante la vigencia del mismo así lo decidan. Otra causa de suspensión del contrato sería la incapacidad temporal. La incapacidad temporal puede venir dada por contingencias comunes o por contingencias profesionales. Contingencias comunes serían una enfermedad común o un accidente no laboral. Contingencias profesionales se entenderían a las enfermedades profesionales y accidente de trabajo. La duración máxima de la incapacidad temporal serían 365 días, con posibilidad de prórroga de 180 días más en el caso de que esta persona necesitara ese tiempo para recuperarse y poderse incorporar a su puesto de trabajo con total normalidad. A continuación nos encontraríamos la suspensión del contrato por cuidado y nacimiento de hijo. Esta suspensión corresponde a la antigua maternidad y paternidad, que unificaron su denominación a cuidado y nacimiento de hijo. Es una obligación y al mismo tiempo derecho, ahora os explicaré el porqué lo de la obligación y el derecho, de los dos progenitores. Os digo obligación porque en el caso de ser nacimiento, por ejemplo, los dos progenitores están obligados a suspender su contrato durante 6 semanas. Antes de la última reforma del Estatuto de los Trabajadores, nos encontrábamos que la que estaba obligada a suspender su contrato durante 6 semanas era la madre que había tenido la criatura por parto natural, pero no el otro progenitor. Con la última reforma, obliga a los dos progenitores, en virtud de las obligaciones que marca el Código Civil y no la normativa laboral, a que los dos suspendan el contrato y puedan estar los dos al cuidado de este hijo o esta hija que acaba de nacer. A continuación nos encontraríamos dos suspensiones del contrato que únicamente lo va a poder suspender la madre. Sería el riesgo durante el embarazo. Cuando estamos hablando de riesgo durante el embarazo, estamos hablando de una contingencia profesional. La trabajadora, la embarazada, trabajadora, suspende su contrato y va a cobrar una prestación de la mutua de accidentes de trabajo porque su puesto de trabajo, por el motivo que sea, hace peligrar su embarazo. Bien sea porque, por poner ejemplos, pues es conductora de un autocar y al ir todo el día sentada o incluso el riesgo de clavarse el volante pues en un frenazo, pues solicita el cambio de puesto de trabajo. Si la empresa no la puede ubicar en otro departamento o en otro puesto, hace un certificado, le emite un certificado a esta trabajadora para que vaya a la mutua a cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo. Y esta suspensión va a tener una duración en principio indeterminada. Dice la norma que mientras dure la causa de riesgo se va a mantener la suspensión. Si es una cosa temporal, pues a lo mejor estará en situación de suspensión 1 mes, 2 meses y volverá a su puesto de trabajo, pero si es de forma permanente, pues la persona suspenderá su contrato y su duración será hasta que la criatura nazca. La siguiente sería riesgo durante la lactancia natural. Esto es muy importante, durante la lactancia natural. Se da en aquella situación en la que la madre trabajadora, insisto, es una contingencia profesional única y exclusivamente de la madre biológica, pues por razón de su puesto de trabajo está transmitiendo a través de la lactancia algún tipo de producto
nocivo para el bebé. Entonces, durante el periodo que dure la lactancia natural, se va a poder suspender este contrato. Y al igual que la suspensión por riesgo durante el embarazo, irá a la mutua a solicitar la prestación en las dos contingencias, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y también en la de cuidado y nacimiento del hijo. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una prestación del 100% sobre la base reguladora. Otra causa de suspensión se daría en aquellas situaciones de adopción y acogimiento. Nos dice la norma que en el caso del acogimiento, pues la duración no sea inferior a 1 año para poder acogerse a esta suspensión, y que el niño o la niña deben ser menores de 6 años o menores de edad pero mayores de 6 años cuando este crío tenga discapacidad, o bien pues por circunstancias personales, experiencias que haya vivido o que provenga del extranjero, pues que requiera una atención especial porque tenga dificultades de inserción social, familiar, etc. Otra causa de suspensión sería la privación de libertad de la persona trabajadora mientras no exista sentencia condenatoria. Otra causa de suspensión sería fuerza mayor temporal. Hasta el año 2020, cuando en las formaciones hablábamos de la fuerza mayor, siempre poníamos ejemplos como de catástrofes, ¿no? Un incendio, una inundación, etc. Y pues en el año 2020 nos ha mostrado a todos una causa de fuerza mayor que no tiene nada que ver con la naturaleza, ni no es un incendio, ni tampoco es una inundación. En este caso fue un decreto de emergencia sanitaria y por lo tanto un estado de alarma, y que decretó el cierre por ley, y de hecho pues en muchas comunidades pues aún hay establecimientos pues que tienen que estar cerrados en determinados horarios o en determinados días, o pues limitadas sus propias actividades. Pues aquí pues se nos ha presentado otra causa de fuerza mayor temporal, como por ejemplo pues la emergencia sanitaria. Otra causa de suspensión que nos encontraríamos es en el caso de ejercicio público representativo, o por ejemplo en los ejercicios del derecho de huelga, pues también sería una causa de suspensión. En el caso de cierre legal de la empresa, que no venga marcado por estas fuerzas mayores, sino pues el cierre legal de la empresa, pues también se podría dar esta causa de suspensión. Y nos encontraríamos otra causa que seguramente muchos de vosotros también la habéis padecido, que son las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. La situación de suspensión temporal por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, por lo que han padecido muchísimas personas trabajadoras en el 2020. Existen dos tipos de suspensión, dos tipos de ERTE, el que ya os he comentado antes, que es el de fuerza mayor, y el otro, que sería el ERTE ETOP. ETOP, que vendría de las iniciales económicas, técnicas, organizativas o de producción. En definitiva, este también sería un ERTE, y exactamente se daría lo mismo que cuando hablamos con la causa de fuerza mayor. La persona trabajadora se va a cobrar la prestación de desempleo del SEPE, la empresa continúa cotizando por él, y lo que hay es una suspensión, no una extinción. Otra causa de suspensión del contrato serían aquellas situaciones de suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias. Sabéis que pues, todos los convenios colectivos regulan una serie de infracciones o de faltas,
y sus posibles sanciones. Pues en función de la falta que haya cometido la persona trabajadora, se le podrá sancionar con suspensión de empleo y sueldo. Siempre que se suspende de sueldo, hay que suspender primero de empleo. ¿De acuerdo? Se le suspende de empleo y, por lo tanto, como no viene a trabajar, la consecuencia es que no cobra. ¿De acuerdo? Pero siempre lo que se le suspende es de su derecho constitucional, que es el derecho al trabajo, suspensión del empleo. Otra causa que tendríamos como suspensión del contrato sería, pues, consecuencia de violencia del género. La norma nos habla de la trabajadora. En este caso no lo han modificado y está redactado directamente, es decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Y otra causa de suspensión del contrato sería la excedencia. Os explico un poquito, sin extenderme demasiado, en la excedencia. En los otros casos hemos visto situaciones en las que el contrato se ha suspendido, en las que en algunos se mantiene la obligación de cotizar o no. Por ejemplo, en el derecho de huelga, pues no hay obligación de cotizar por aquel día. En otros, en el resto, pues tenemos obligación de cotizar. Y la excedencia es una suspensión del contrato en el que no existe esa obligación de cotizar. Pero no es por un día, o por 2, o por 3, o por 15, como por ejemplo sería pues una huelga, que sería un hecho puntual por un conflicto, sino que la excedencia puede venir marcada por dos razones. Uno, porque sea excedencia forzosa, pues por ejemplo, para que lo veáis muy claro, pues si yo, por ejemplo, ahora me presento a las elecciones de mi comunidad o a las elecciones de la presidencia del Estado español, y imaginad pues que salgo, no solamente me presento, sino que resulto ser elegida pues la presidenta de mi comunidad o la presidenta del Estado español. Pues en este caso es incompatible el tener un trabajo por cuenta ajena y ser presidente de España o ser el presidente de la comunidad autónoma. Es totalmente incompatible. En estos casos se produciría la excedencia forzosa. Esa persona obligatoriamente tiene que suspender su contrato, ejerce ese puesto público y cuando finaliza el puesto público vuelve a su puesto de trabajo. Y pues el caso más conocido y más cercano que podemos tener es, por ejemplo, pues el señor Mariano Rajoy, cuando dejó la presidencia del Estado español, pues lo que hizo, y en todas las noticias pues le fueron haciendo el seguimiento, volvió a su puesto de trabajo como registrador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se había producido esta excedencia forzosa en este caso. Después tendríamos la excedencia voluntaria. Es aquella que la persona trabajadora decide suspender su contrato. En el caso de que sea voluntaria, puede venir marcada por 3 motivos, vamos a decirlos así. Uno, porque decida solicitar la excedencia y por tanto suspender su contrato porque va a dedicar el tiempo al cuidado de su hijo. En este caso, la duración máxima de esta excedencia sería de 3 años a contar desde la fecha del nacimiento del hijo o desde la fecha de la adopción. Otra segunda causa o razón para que pudiera solicitar esta persona la excedencia voluntaria sería porque va a dedicar el tiempo al cuidado de un familiar hasta segundo grado. En este caso, la duración máxima de esta excedencia será de 2 años. Y después, si no está basada o justificada la excedencia por cuidado de hijo o por cuidado de familiar, pues puede solicitar la persona trabajadora la excedencia voluntaria por el motivo que le dé la gana
y no tiene que justificarlo, ni explicarlo, ni nada a la empresa. Simplemente solicita la excedencia y ya está, sin dar más explicaciones. ¿Qué requisitos debe cumplir esa persona para solicitar una excedencia porque le da la gana sin justificar absolutamente nada? Pues lo primero es que debe tener una antigüedad de 1 año en la empresa. Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Después habría que ver el convenio colectivo, porque hay convenios colectivos que por la propia casuística de la actividad consideran que es una actividad, pues por ejemplo, muy estresante, o muy agotadora físicamente para la persona, y consideran de que la persona necesita recuperar fuerzas cada 6 meses. Entonces hay convenios colectivos que permiten que la persona trabajadora pues pida 2 veces o 1 vez cada año o 2 veces al año, etcétera, etcétera, una excedencia voluntaria. Pero lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores es que como mínimo deberá llevar una antigüedad de 1 año y que la duración de la excedencia será como mínimo de 4 meses y como máximo de 5 años. Y no podrá volverse a solicitar una excedencia voluntaria, una vez que haya finalizado, hasta que hayan transcurrido 4 años desde que finalizara la anterior excedencia. Como ya os digo, en las causas, en las situaciones de suspensión del contrato, se pueden dar situaciones en las que pues, la empresa mantiene esa obligación de cotizar o que está exonerada de cotizar, como por ejemplo en el caso de la excedencia o en el caso de la huelga. Espero haber ayudado en vuestra formación y que hayáis comprendido las causas de suspensión del contrato. Muchas gracias.